Bueno, buenos días a todos y todas, buenos días por conectarse hoy en récord de asistencia en la clase de estudios generales. Primero eh, varios recordatorios para la comunidad que son importantes, por eso es que hay que venir a clases, porque eso es importante. Recordarles que la próxima, la próxima semana, es decir, el martes 8, va a ser el examen de ustedes, ¿verdad? El examen de filo. Yo lo voy a poner, lo voy a habilitar para que lo puedan bajar a partir de las 8 de la mañana, exactamente a la misma hora en que empezamos la clase. Eh, Tendrían hasta la 1 para entregar el trabajo. Yo igual me voy a quedar de 8 a 10 eh, por, por si tienen dudas de la sesión. El examen lo pueden hacer en pareja, lo pueden entregar en parejas. Hay que entregarlo en mediación virtual, ¿verdad? Eh, Basta con que uno de ustedes, si lo hacen en pareja, lo entreguen en mediación virtual, pero tiene que venir claramente quién elaboró el examen, ¿verdad? Este, y eh, que además de las clases, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué textos de la antología serán evaluados? Serán evaluados la Declaración Universal de Derechos Humanos, Fundamentación Filosófica de los Derechos Humanos, Fundamentación Filosófica de los Derechos Humanos, Reconceptualización Antropológica del Neoliberalismo, Pedagogía de la Liberación, Filosofía Latinoamericana y Filosofía de la Liberación, y propuestas alternativas al neoliberalismo, que veremos ahora. eh, y esos serían los textos que entran en el examen. Eh, no sé si queda, no sé si queda alguna duda de cómo será el examen la otra semana. Profe, una consulta. Estas lecturas usted las podría pasar por el correo, es que no me dio chance de escribirlas todas. Usted podría mandarle un correo con el nombre de todas. No, son las que están en la antología. Fíjense en el índice. Están en la antología, se fijan en el índice. Llegan hasta la lectura que dice propuestas alternativas al neoliberalismo, página de la 112 a la 130 está en la antología, para eso son los índices. Y además pueden volver a oír esta grabación que queda grabada y pueden ver el video. Entonces, no, María Paula. Eh, Eso, ¿alguna otra duda? No hay otra duda. Listísimo, entonces. Y la otra información importante que es también para quienes, esto no es para todo el grupo, sino que es para quienes hacen el taller de métodos conmigo. Les recuerdo que es el viernes el viernes 11, es decir, de este viernes que viene en 8, la fecha límite para entrega del trabajo de métodos. Entonces, 8 de noviembre, examen de filosofía, 11 de noviembre, entrega de y ya, ahí estaríamos. Eh, Listo. Entonces, vamos a ver la última lectura que entra en el examen, que es el texto de Luis Ángel Salazar, que está titulado Propuestas alternativas al neoliberalismo. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacerle a todo el mundo es, eh, ¿qué es una alternativa? ¿Qué es una alternativa?
Silencio incómodo. Nadie. Nadie tiene idea que es una alternativa. ¿Se puede batear, profe? Pues sí, siempre se puede. ¿Qué es una alternativa? Una palabra que ustedes No usan sé, mucho, ¿no? como otra opción, ¿no? Otra opción. ¿Qué más? Manuel, ¿qué es una alternativa? Profe, yo opino lo mismo, nada más que quizás le agregaría que para contar con una alternativa se tiene que tener muy claro el fin. Entonces la alternativa sería como el medio y una alternativa sería otro medio, diferente al que ya tenía en mente. Entonces sí, otra opción. Medio. Ok. Ok. Nicole, ¿qué es una alternativa? Hola, profe. Para mí una alternativa es como otro camino y no necesariamente es la mejor opción. Puede ser también negativa esa alternativa. Camino puede ser negativo. Ya, es otra opción, es una alternativa, otro camino. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? Fiorella, ¿qué es una alternativa? Yo diría que es otra manera de hacer las cosas, Otra de la manera, que ya existe, una nueva. otra manera de hacer las cosas. Ok, entonces, ¿qué es una alternativa? Otra opción, otro camino, otra manera de hacer las cosas. Jaine dice una posibilidad de elegir otras opciones. Muy bien, Jaine introduce esta palabra, posibilidad, que luego vamos a regresar sobre esta posibilidad de hacer otras cosas. Entonces, las palabras que se nos aparecen aquí, ¿verdad? Es opción, ¿verdad? Otro camino, otro medio para un determinado fin, otra manera de hacer las cosas, la posibilidad de hacer otras cosas. Entonces, una pregunta en relación con esto. Si yo les digo, ustedes pueden hacer el examen ya, o pueden hacer el examen, ay, esto se coló otra cosa. ¿Dónde estaba? Aquí. Eh, si yo les pregunto, ¿ustedes pueden hacer el examen ya o pueden hacerlo dentro de 3 horas? Eso sería una alternativa. Profe, yo diría que sí, porque tengo la posibilidad de escoger si lo hago ya o si lo hago dentro de 3 horas. Entonces, eso es una alternativa. Ok. Si, si yo voy a la soda y hay taquis y hay tronaditas, eso es una alternativa. No, porque eso es variedad, no estoy escogiendo ni una ni la otra, solo sé que están las dos. Bueno, pero Yo digamos, creo, si yo, en la soda hay taquis, picaritas y picaronas, entonces ustedes tienen la alternativa de comer taquis, picaritas y picaronas. Perdón, Manuel, te corté. sí, sí, eso mismo iba a decir, profe, que es una posibilidad, pero o sea, no soy obligado como a elegir eso, sino que tengo la posibilidad. Es justo lo que decía la compañera. Es una posibilidad. Ok, pero cómo es que es una alternativa a la picarona, la picarita o el taquis? Porque es que son alternativos.
Yo creo que en ese caso se asume, por ejemplo, una cosa que es que yo puedo comprar cualquiera de las tres y son alternativas porque yo puedo elegir entre esas cuáles quiero comprar, si quiero comprar una, dos, tres, todas, una, ninguna o así. Entonces, cada una es una alternativa diferente, es una opción diferente. O sea que la alternativa está en la voluntad mía de elegir. Ahí, en eso reside la alternativa. Parcialmente sí, porque también la otra parte sería tener la posibilidad de hacerlo, pero sí, la mitad sería la voluntad, sí. La voluntad, la posibilidad. Ok, está bien. Entonces, ¿qué consideran ustedes? eh, ¿Qué consideran ustedes? Bueno, regresando, es que no sé, a ver cómo les planteo esto. El, vamos a hacer un ejercicio imaginario, ¿verdad? Sí, Nazaret. Es que nada más quería opinar, ¿verdad? Adelante. Yo diría que esas dos no son alternativas, porque yo siento, ¿verdad? No sé, yo pienso que una alternativa es como cuando usted va a hacer algo en un momento y no se puede y le dicen como, bueno, pero le ofrezco esta otra opción. Y eso para mí sería una alternativa, o sea, qué sé yo, que usted llegue a comprar los taquis y que le digan, no hay taquis, pero le ofrezco picaritas. Siento yo que esa sería una alternativa, pero no sé, ¿verdad? Estoy opinando nada más. Manuel. Sí, me parece que es verdad parcialmente. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que yo dije ahorita de un fin y diferentes medios para lograrlo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tengo hambre. Entonces, ¿cuál sería el fin? Pues quitar el hambre y para eso tengo que comer. Entonces, los medios para yo perder el hambre serían los diferentes productos que tengo disponibles para comer, que en ese caso serían, pues sí, eso, los snacks. Deme un segundito. Perdón. Em, claro, la pregunta es, ¿los taquis y las picaronas quitan el hambre? Ah, bueno, sí, esa es otra cosa aparte, profe, pero bueno, así como para ejemplos, sí, vamos a suponer que sí. ¿Por qué sería otra cosa aparte, Manuel? Porque pues nada más lo estoy usando como para representar eso de que si hay varias opciones en una tienda, todas son alternativas para mí. O por ejemplo, en una tienda de ropa, necesito ropa. El fin sería comprar ropa. ¿Cuál es el medio? Puede ser, por ejemplo, en esta tienda o en esta otra. Las dos están aquí juntas y yo no estoy obligado a entrar a ninguna, puedo elegir. Entonces esas serían alternativas para cumplir ese fin que yo tengo. Ok, está bien. Bueno, eh, entonces, vamos a hacer un Profe, comentario. Sí, perdón. yo quería opinar que, bueno, para mí una alternativa más bien es, por ejemplo, en ese caso de la ropa. Si yo voy buscando, qué sé yo, un abrigo y eso es lo que yo quiero y me van a decir, o sea, no tenemos abrigos, pero tenemos esta blusita, este pantalón y este top.
yo no voy a querer nada de eso, eso no me parece a mí una alternativa, simplemente son otras opciones, pero yo no es una alternativa para mí. Una alternativa sería, por ejemplo, que yo esté buscando un abrigo, no sé, manga larga, que sea peludito, por decir algo, y me ofrezcan otro que tal vez tiene, que es igual, pero tiene la tela un poco diferente. Eso sería para mí una alternativa, algo más similar a lo que yo estoy buscando. Y por ejemplo, lo de los taquis y esas cosas, siento que podría ser una alternativa porque se parece. Si yo voy buscando pues un taqui y no hay, pues que me den taqueritos, por decir algo. Pero si ya fuera totalmente diferente, no sería una alternativa para mí. Claro, fíjense en esto. Y luego vamos a trabajar con un problema que nos quedaba pendiente de la clase anterior, porque tiene que ver con este, que es el problema de la utopía, que es elegir entre taquis, picaritas y picaronas no es una alternativa. Son variantes de lo mismo. Pero fíjense qué vacilón que a ustedes les parece que son alternativas. Una alternativa, la definición de alternativa, es efectivamente una posibilidad, palabra muy interesante, que señaló Jaime, una de las palabras más queridas por Aristóteles, una palabra que usamos mucho nosotros, pero pensamos poco en lo que significa. Es la posibilidad de elegir, lo dijeron bien ustedes, es una opción, entre soluciones, entre fines, dijo Manuel, muy bien ahí, ¿verdad? Y aquí viene la parte donde la cáscara de banano, ¿verdad? La parte del profe pesado de filosofía, de por qué anda preguntando qué es una alternativa. Es la posibilidad de elegir entre soluciones diferentes. Esta es la clave de la cosa. Posibilidades de elegir entre soluciones que son diferentes, ¿verdad? Diferentes entre sí. Entonces, cuando hay, cuando uno le dicen hay picaronas, picaritas o taquis, esos son variantes de lo mismo, ¿verdad? No es una solución diferente, ¿verdad? Cuando yo les digo, pueden hacer el examen ahora o pueden hacer el examen dentro de 3 horas, eso tampoco es una alternativa. Al final tienen que hacer el examen. No es ninguna solución diferente, ¿verdad? Si ustedes le dicen, tienen que ir a entregar la beca a las 8 de la mañana o tienen que entregarla a las 10 de la mañana, eso no es una alternativa, no, porque son variantes de lo mismo, ¿verdad? Una de las razones, y esto es muy interesante, del hastío, digamos, de la política y del hastío del sistema electoral y del hastío de la democracia en general, tiene que ver con que no hay alternativas, digamos, lo que son variantes de lo mismo, ¿no? Uno tiene 26 opciones y las 26 opciones dicen más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, en realidad no hay una alternativa. Entre taquis, picaronas y picaritas no hay ninguna alternativa, porque todo es comida chatarra, ¿verdad? Todas son variantes de la comida chatarra. Entonces no hay alternativa, ¿verdad? Si las 26 opciones que ustedes tienen para elegir es neoliberalismo, neoliberalismo un poquito más duro, neoliberalismo un poquito más suave, neoliberalismo con pececito cristiano, neoliberalismo con bandera LGBT, neoliberalismo educado en Francia, neoliberalismo educado en Inglaterra, son variantes del neoliberalismo. Eso no es una alternativa. Una alternativa es la posibilidad de elegir entre soluciones que son diferentes, es decir, que son cualitativamente diferentes, no que son formalmente diferentes, sino que son cualitativamente diferentes. ¿Verdad? No basta con elegir, sino hay que elegir. Por eso le preguntaba a Manuel si basta con la voluntad. No basta con la voluntad. Nosotros podemos querer algo diferente, ¿verdad? Si alguno de ustedes es becado, que supongo que lo son, porque acá es el 86% creo que de los estudiantes
son becados. A ustedes les debe pasar lo mismo que les pasaba a mis amigos cuando todavía no había llegado la beca, ¿verdad? Que lo que hacían es que hacían una olla de arroz gigante y ahí luego veían que le ponían, pero siempre había arroz, ¿verdad? Entonces, no hay alternativa, ¿verdad? O sea, siempre el arroz era el mismo, siempre, ¿verdad? Y ellos, estoy seguro, y porque los conozco muy bien, todos mis amigos hubieran querido tener otra alternativa. Y su deseo era que hubiera otra alternativa, porque ellos estaban cansados de la misma olla de arroz la semana entera. Pero no había otra alternativa. Digamos, la otra alternativa es no comer, que no es una alternativa. Entonces, aunque uno no basta, digamos, la decisión o la elección, por eso una alternativa no es solo una decisión o no es solo una escogencia, sino que tiene que ser una escogencia entre dos cosas que son diferentes y dos cosas que son viables, ¿verdad? Es decir, cuando los papás se ponen autoritarios y dicen, esto es lo que hay de comida y si quiere no come, ¿verdad? Si quiere no come no es una alternativa, ¿verdad? Es decir, no hay alternativa, es eso o morir de hambre. Morir de hambre no es una alternativa, ¿verdad? Cuando a uno le dicen, hay arroz, hay taquis, picaronas y picaritas, eso no es una alternativa. Todos son variantes de lo mismo, ¿verdad? Cuando algo es variante de lo mismo, no es una alternativa, ¿verdad? Mucho del hastío de la política tiene que ver con que son variantes de lo mismo. O sea, son muy parecidas todas las opciones. Y las diferencias parecen ser diferencias lingüísticas, ¿verdad? O diferencias cosméticas, decimos nosotros, ¿verdad? En las alternativas electorales parecen lo mismo y tienen cosas diferentes. Sí, tienen diferentes banderas, tienen diferentes nombres, ¿verdad? Pero no tienen diferentes propuestas, ¿verdad? Entonces, esta idea alternativa se dice en una concepción fuerte, ¿verdad? Una alternativa al examen sería que el profe diga, no, yo creo que ya ustedes cumplieron con su labor y no les voy a hacer examen, porque yo creo que ya demostraron lo que tenían que demostrar. Eso sería una alternativa, porque no es hacer el examen, ¿verdad? Es decir, tiene que ser cualitativamente diferente y tiene que ser viable, ¿verdad? Si el profe les dice o hace el examen o no vienen a hacerlo, eso no es una alternativa. Porque dice, no hacerlo lo que implica es perder el curso. Entonces, no es una alternativa realmente, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que pensar es en el problema de qué significa una alternativa y sobre todo, ¿por qué nos cuesta tanto pensar en ellos? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en ellos? ¿Por qué nos parece que taquis, picaronas y picaritas son una alternativa? ¿Verdad? Y no nuestra mente inmediatamente dice, eso no es una buena alternativa, son variantes de lo mismo. Todo. Eso. ¿Por qué? Que vamos a ver que tiene que ver con el problema de la imaginación. Pero además, nos cuesta mucho imaginar cosas que son cualitativamente diferentes, que sean radicalmente diferentes a lo que ya vivimos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de propuestas alternativas, quiere decir la posibilidad de elegir entre soluciones que sean diferentes. Lo primero es diferentes y lo segundo es posibilidad. Esa palabra posibilidad es una palabra muy interesante, muy interesante. Nosotros la usamos mucho, ¿verdad? Con mucha frecuencia, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, es posible que el próximo fin de semana vaya a la playa, o es posible que me quede en el examen de generales, o es posible que tenga que improvisar la cena ahora en la noche, ¿verdad? O sea, es una palabra que usamos mucho, que a nadie se extraña de usarla,
pero es una palabra que es muy interesante porque la posibilidad es una realidad que está en potencia, pero no está en acto. Eso es una posibilidad. Es decir, lo posible, ¿verdad? No, lo posible no existe, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, es posible que me quede en el examen, no quiere decir que ya se quedaron en el examen, ¿verdad? Si ustedes dicen, es posible que vaya a la playa, no significa que ya estén en la playa. Si ustedes dicen, es posible que tengan que improvisar la cena, no significa que ya estén comiéndose la cena. Dicen que es posible, ¿verdad? O sea, lo posible no existe, ¿verdad? Pero lo posible también existe. Porque es posible, justamente, porque ya en la realidad, en potencia, existen los elementos y las voluntades para realizarlo. Lo único que faltaría es actualizar esa posibilidad, ¿verdad? Realizar esa posibilidad, actualizar esa posibilidad. Realizar esa posibilidad. O sea, no todo es posible, porque para que algo sea posible tienen que existir ya en la realidad, en potencia, elementos y voluntades para hacerlo, ¿verdad? Ustedes no dicen, es posible que vaya a Marte la próxima semana, ¿verdad? Eso es imposible, porque no existen en la realidad los elementos. Bueno, Marte puede ser. Es posible que vaya a Júpiter la otra semana. Ahí estaría más, ¿verdad? Más claro. ¿Por qué? Porque no hay elementos en la realidad que nos digan que es posible hacer eso. Eso es imposible, ¿verdad? O voy a volar con mis propios brazos la próxima semana, ¿verdad? Eso es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay en la realidad ningún elemento ni ninguna voluntad para poder realizar eso, ¿verdad? Por el momento, ¿verdad? Entonces, cuando uno usa esta palabra posible, está usando, aunque lo usamos todos los días, está usando un concepto que es muy difícil de entender si uno se para a pensarlo, ¿verdad? Que esa es la típica pregunta pesada de profesor de filosofía, ¿qué es posible? ¿Verdad? ¿Qué es lo posible? ¿Verdad? Y lo posible es algo que no existe todavía, pero que podría existir, que puede actualizarse, que es una alternativa posible, aunque no exista ahora, pero es una alternativa posible. ¿Por qué? Porque ya en la realidad hay elementos y hay voluntades que nos dirigen hacia esa posibilidad. Entonces es una palabra muy interesante, ¿verdad? Porque tiene que ver con la posibilidad. Y la posibilidad siempre es imaginación y siempre es esperanza. Es una proyección hacia el futuro, ¿verdad? Hay a propósito de que ayer, fue Halloween, ¿verdad? Y bueno, no sé si ustedes celebraron Halloween, ojalá que sí, es una gran festividad, también me parece una gran festividad. Es mi festividad favorita después del 1 de mayo. Y muchos de los monstruos de los que uno se viste en Halloween, o de los monstruos que uno ve en las películas de Halloween, están asociados a criaturas marinas, ¿no? Como los pulpos o pulpos gigantes o cosas que se parecen a pulpos, ¿verdad? El pulpo es uno de esos animales que nos parece muy raro, ¿verdad? Que ha
que se usa mucho, digamos, como metáfora del monstruo marino, ¿verdad? Existen pulpos y calamares gigantes, ¿verdad? El kraken es como un calamar, un pulpo gigante. David Jones es como una especie de pulpo, ¿verdad? Los que han visto Piratas del Caribe. Cthulhu, que es un monstruo de la mitología de Lovecraft, que es también como una especie de pulpo, como un pulpo, dragón, murciélago, no se sabe muy bien exactamente qué es. Y los pulpos tienen muy mala prensa y tienen una cosa muy curiosa que a mí me parece asombrosa, que es los pulpos y los seres humanos son los únicos que tienen armas, son los únicos animales armados. Y digamos, los pulpos agarran las corazas de las pipas, de las corazas del coco, de los cocos, de las pipas, los agarran y a veces los usan para golpear a los animales que vienen a atacarlos, ¿verdad? Entonces hay toda una discusión sobre la inteligencia del pulpo, si son inteligentes o no, y en qué sentido son inteligentes. Son animales muy impresionantes, ¿no? como que atrapan mucho nuestra imaginación. Y está estudiado que hacen eso, que agarran pipas y las andan y las usan como armas, ¿verdad? Y eso es muy raro porque usar un arma es un artefacto que uno utiliza esperando no tener que utilizarlo. Entonces, uno nada más imagina que hay una situación en la que uno tiene que utilizarlo, pero lo produce para no tener que utilizarlo. Solo imagina una circunstancia en la que tendría que utilizarlo, pero espera siempre no tener que utilizarlo. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Pero tiene que tener la imaginación de que lo pueda hacer, ¿verdad? Y la imaginación siempre es esperanza, ¿verdad? Inclusive en las cosas más macabras, por ejemplo, un arma, que es muy macabro, la esperanza es que uno no tenga que usarla nunca, ¿verdad? Pero para eso necesita imaginación. Entonces, la idea de la posibilidad siempre implica imaginación y siempre implica esperanza. Muy interesante, ¿verdad? Cuando uno dice, es posible que vaya a la playa, uno está imaginando eso. Y espera, tiene esperanza de que eso ocurra, ¿verdad? Entonces tiene una cosa proyectiva, ¿verdad? Utópica, se dice, ¿verdad? Que tiene que ver con la otra palabra de la que no hablamos la clase pasada, que es utopía, ¿verdad? Y tiene que ver con este problema de las alternativas. Utopía es una palabra inventada, es un neologismo. Cuando una palabra se inventa es un neologismo. Es decir, una palabra que no existe y uno lo inventa, ¿verdad? Y la inventó un señor que se llama Tomás Moro, que escribió Utopía en 1516. Es un libro que está en la biblioteca, que ustedes pueden leer, es un libro muy interesante. Y Utopía es una isla, o sea, la idea es que él es un marinero. En realidad lo que es Tomás Moro recibe la carta de un marinero que es amigo de él, que visitó un país que se llama Utopía, donde viven los utopos. O sea, es un lugar, ¿verdad? Está dentro del escenario, digamos, de los viajes de aventuras, ¿verdad? Y los cronistas de Indias, ese tipo de cosas. Y esa ciudad, este lugar tiene unas características que el amigo de Tomás Moro les va contando de cómo es, ¿verdad? Este lugar, ¿verdad? Y utopía es una palabra muy bien pensada de parte
de Tomás Moro, porque utopía significa, este U significa no, ¿verdad? No lugar. Topos es lugar, como topografía, ¿verdad? El estudio de los lugares. Pero U también puede significar EU, que significa bueno. Entonces, utopía significa simultáneamente el no lugar, el lugar que no existe tal lugar, se podría traducir así. Utopos significa no existe tal lugar. Y también puede significar el buen lugar. Las dos traducciones están bien. En una traducción más elegante, uno podría decir que es el lugar que no existe, pero debería existir. ¿Por qué? Porque es un buen lugar. Utopía es un lugar que no existe, pero que debería existir, porque es un buen lugar para existir. Eso es lo que significa la palabra, ¿verdad? Y aunque la palabra la inventó Tomás Moro en 1516 con el libro Utopía, la verdad es que la humanidad ha siempre tenido proyectos utópicos. Es decir, aunque no conociera la palabra, aunque no se supiera el significado de la palabra, desde que la humanidad escribe cosas, ha tenido siempre utopías con distinto nombre. No se llaman utopías porque ese nombre lo inventó Tomás Moro en el siglo XVI, pero uno puede reconocer, digamos, justamente esto que Moro le dice utopías, que es un lugar que no existe, pero que debería existir porque es un buen lugar. Entonces ahora, la pregunta del profesor para el grupo de generales es, bueno, ¿y qué sería para ustedes un buen lugar? ¿Qué sería una buena sociedad? ¿Qué creen? Vamos así a imaginar. ¿Qué creen ustedes que es una buena sociedad? Silencio. Nada, no quieren vivir en ningún lado. Una sociedad donde no haya clases de generales a las 8 de la mañana. ¿Dónde les gustaría vivir ustedes? ¿Qué consideran ustedes que es una buena sociedad, un buen lugar para vivir? Vamos a ver aquí. Una sociedad sin crímenes, dice Manuel. Muy bien. Profe, Ujú. una sociedad así, la típica vecina chismosa, no, aunque es imposible, pero Sin es que chismes. molesta mucho, sí, eso molesta mucho. Pero qué, ok, pero sí, sin chismes, o sea, sin... No, ok, entiendo. O Eh, sea, que cada quien viva y deje vivir sin sí, sacar conclusiones impropias. ok. Ok. Digamos, una sociedad con respeto, ya entiendo lo que quieres decir. Vive y deja vivir. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde les gustaría vivir ustedes? ¿Qué hay otra cosa? Dice Fabi, mínimo que una que no se destruya a sí misma. Muy bien. Que no se destruya a sí misma, dice Fabi. Sustentable, digamos, en el lenguaje moderno. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Dónde quieren vivir ustedes? ¿Nunca han pensado dónde quieren vivir? ¿En qué quieren vivir? Claro, ustedes tienen 20 años. ¿Nunca han pensado dónde quieren vivir? Van a vivir en cualquier lado. Alison, ¿qué considera usted que es una buena sociedad? ¿Qué sociedad quiere vivir usted? Bueno, profe, si les soy sincera, yo no quisiera vivir aquí en Costa Rica. Ok, ¿por qué? No sé, no, nunca me he sentido como en casa, por decirlo así. Sentirse en casa. Ok, ¿por qué? No sé, es que mi familia en general, todo está fuera del país, entonces no se siente como en casa, a pesar de que aquí es donde nací. Ok, pero que está bien, bueno, sentirse en casa. Está bien. O tal vez, no sé, un lugar donde esté toda la familia de uno. Ok, una Sí, sociedad creo donde yo. esté toda la familia de uno es mucho más claro. Donde la gente no es. Lo que te entiendo es donde la gente no está obligada a migrar. ¿Te entiendo eso? ¿Estoy interpretándote bien o estoy interpretándote mal? Sí, exacto. Ok, donde no haya migración forzada. Una sociedad segura, dice Nicole, sin odio ni violencia ni conflictos. Muy bien. Sin odio, sin conflictos. Está muy bien. Equitativa, dice Nazaret. Que lo que entiendo es, si te entiendo bien, Nazaret, con equitativa quieres decir sin desigualdad, ¿verdad? Igualitaria. Exacto, que no, pues, digamos, que cada quien recibe lo que realmente necesita. Que hay actualmente en muchas sociedades hay muchas personas que no necesitan cosas y aún así tienen muchas, por ejemplo, el dinero. Ok. Una sociedad segura en la que haya alta tasa de desempleo, sin odio, en la que podamos sentir en el libro, sobre todo en, el sentido de en todo el sentido de la palabra. Ok. Jaine dice que haya trabajo Sin contaminación. sin contaminación, donde nos sintamos seguros, dice Mónica. Ya que se trata de algo tópico, yo creía que sería ideal una sociedad en donde todos los trabajos se puedan automatizar y funcionen de esa manera automáticamente, así las personas tienen tiempo para las cosas. Muy bien, Manuel, muy buena intervención. La intervención de Manuel la repito, dice, ya que se trata de algo tópico, creo que sería ideal una sociedad donde los trabajos se puedan automatizar y funcionen de esta manera, automáticamente, y las personas tendrían más tiempo, ¿verdad? Entonces, tener más tiempo libre. De hecho, si todos los trabajos están automatizados, tendríamos todo el tiempo libre. Vean que, muy bien, Manuel. Eh, Dicen en donde la caja no deje sitios para 5 años. Claro, entonces una sociedad que sea segura, ¿verdad? Que sea saludable. Fíjense que hay una cosa aquí que, muy bien, ya se soltaron. Me extrañaba que gente de 20 años no pensara en qué quieren de sociedad. Fíjense que es muy vacilón porque hay contraste entre ustedes y sus compañeros dice Manuel, en una en la que se pueda viajar a cualquier país sin límite, ¿verdad? Es decir, un país, muy bien, ¿verdad? Es decir, sin fronteras, dice Manuel, sin las limitaciones que tienen las fronteras, que uno pueda viajar libremente, ¿verdad? Y eso quiere decir sin fronteras. Pues déjeme Una felicitar. sociedad donde no haya racismo y también donde no se alabe más a la gente, no sé, con plata. Ok. ¿Cómo se llama eso?
pero sí entiendo la idea, eso tiene un nombre, que es como admirar a la gente con dinero, bueno, clasismo, digamos. Fíjense que muy vacilón, a propósito de la intervención que hizo Nazaret, que yo entiendo eso creo que Nazaret y Fabio dicen, donde la caja no necesita 5 años, y bueno, no, Fabio dice una sociedad que no se destruye a sí misma. Muy interesante. No, lo de Nazaret, lo de la caja. Fíjense que ahí se los dejo de contraste porque es muy interesante. Ayer yo hice este mismo ejercicio con sus compañeros de generales en San Ramón, o el grupo 25, que es el otro grupo eh, que les tengo que dar clase. Eh, opinaron más en el tema de la alternativa, ahí digamos, opinaron un poco más que ustedes, pero en esta parte había una cosa que me llamó mucho la atención, que cuando yo les dije, bueno, ¿en qué sociedad eh, quieren vivir? ¿Verdad? Lo que dijeron es una sociedad que tenga un poco más de trabajo, o que haya más plata, o no sé. Digamos, dijeron cosas como así, eh, y yo les decía, bueno, pero todo eso está en los programas de los partidos políticos que están en el Parlamento, ¿verdad? Es decir, mejor economía, más trabajos, más riqueza, ¿verdad? Eso es lo que prometen en todas las elecciones los partidos que ganan las elecciones, ¿verdad? Esto que dice Nazaret, ¿verdad? Y que yo entiendo perfectamente porque yo también, bueno, todos en Costa Rica sufrimos los atrasos en la caja, que para que quede claro, el profesor cree que es sobre todo responsabilidad de los gobiernos, es decir, que el funcionamiento lamentable de la caja tiene que ver con su desfinanciamiento, con su sistemático desfinanciamiento y con una red de corrupción interna que la tiene muy paralizada. Eso no me parece que sea culpa de la caja per se, pero eso, por ejemplo, que la caja no le dé citas 5 años después a uno, eso no sería una alternativa. ¿Por qué? Porque es que eso es algo que se puede hacer ya, ¿verdad? Es algo que se puede hacer ya, que no es, digamos, son pequeñas variaciones de lo mismo, ¿verdad? Eh, y aquí aparece una cosa que es muy interesante, porque yo les decía a sus compañeros del otro grupo que a mí me llamaba mucho la atención que siendo ellos tan jóvenes, porque no estamos discutiendo por qué mundo estoy dispuesto yo a luchar o por qué mundo yo estoy dispuesto a ingresar a la militancia política para conseguir las cosas, o qué tipo de sacrificios estaría yo dispuesto a hacer para lograr este tipo de sociedad que quiero, ¿verdad? Porque por muchas razones, digamos, uno puede ser que no tenga ni el tiempo, ni la disposición, ni la voluntad o la valentía para, para hacer lo que se tiene que hacer para conseguir esas sociedades. Y está bien, ¿verdad? Eh, pero no estamos en ese nivel, no estamos en el nivel de la acción y el compromiso político, estamos en el nivel de la imaginación. Estamos en un ejercicio de la clase de generales que el profe les pregunta, bueno, imagínense cómo es la sociedad en la que ustedes quieren vivir, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención que en el otro grupo, ustedes, eh, fue otro comportamiento, me parece muy llamativo, que, digamos, se les quería señalar. El otro grupo señaló sobre todo como variantes de lo mismo, o sea, como pequeñas variaciones de lo que ya tenemos, ¿verdad? Es decir, que la caja sea más rápida es una variación de lo que ya tenemos, ¿verdad? Es una variación de lo que ya tenemos, ¿verdad? Y por lo tanto, no sería esta dimensión utópica o esta dimensión de alternativa en el sentido fuerte, ¿verdad? Manuel hizo muy bien el ejercicio, ¿verdad? Porque lo que ocupa la imaginación política, es pensar en una alternativa fuerte, no en pequeñas variaciones de lo mismo, ¿verdad? No, digamos, que la gente que tiene
hambre, que hay en el mundo casi 800 millones de personas hambrientos en el país, y en Costa Rica creo que las cifras son como 150.000 personas, más o menos. O sea, la discusión ahí no es, o por ejemplo, ayer ganó las elecciones Lula da Silva en Brasil, y en el discurso que da Lula, lo que dice es, nuestro proyecto es reducir el hambre hasta eliminar, ¿verdad? Que es en general lo que dicen los gobernantes, ¿verdad? Es cómo reducir el hambre, pero reducir el hambre quiere decir, no, que la gente que come arroz y frijoles pueda comer arroz, frijoles y aceite, ¿verdad? Eso es, pero eso es variante de lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos pensando en utopías, con alternativas en el sentido fuerte, estamos pensando en un mundo sin hambre, no en sumarle aceite al arroz y los frijoles. Aceite al arroz y los frijoles es variante de lo mismo. Que obviamente para alguien en este momento puede ser muy importante, y puede ser una gran política pública esa, y una política pública que uno podría apoyar, pero no estamos hablando de eso, estamos en el terreno de la imaginación, ¿verdad? Y fíjense que es muy interesante que les pasó a sus compañeros de generales, no les pasó a ustedes. Uno tiene una increíble dificultad para pensar en una alternativa fuerte a lo que ya tenemos. En general, cuando nos preguntan ¿es qué sociedad queremos vivir?, pensamos en pequeñas variaciones de lo que ya tenemos, ¿verdad? Que la caja funcione mejor, que los buses pasen más rápido, qué sé yo, que el machismo no sea tan intenso, que no haya tantos crímenes, ¿verdad? Es decir, variaciones de lo mismo. Ustedes como que agarraron muy bien la pregunta en el aire, ¿verdad? Porque dijeron, una sociedad que no se destruya a sí misma, dice Fabio. Muy bien, una sociedad que sea sustentable. Una sociedad sin odio y sin crímenes, dicen otros, ¿verdad? Una sociedad que sea igualitaria, dicen otros. Una sociedad donde no tengamos que trabajar, que todos los trabajos sean automatizados, entonces uno tenga tiempo libre para hacer lo que siempre quiere hacer. Y eso es el sentido de alternativa fuerte, ¿verdad? Es decir, pensar, imaginarnos cómo sería una sociedad buena hasta sus últimas circunstancias, ¿verdad? Y eso son las utopías, digamos, es cómo debería ser la sociedad buena, no como en la miseria de lo posible, en la urgencia de lo que hay que resolver ya, porque obviamente si uno tiene hambre, tiene que resolver esa hambre ya, así sea comiendo taquis y picaronas o comiendo arroz y frijoles, pero no anclado en la necesidad inmediata, urgentísima, que tenemos de resolver, sino en pensar y en imaginar qué sociedad es una sociedad buena. Y aunque esa sociedad no exista, no importa, porque es que debería existir, porque es buena. Y justamente ahí es la importancia de la imaginación, ¿verdad? Y sobre todo la imaginación política. Las utopías sirven para ejercitar la imaginación política, ¿verdad? Y en nuestro mundo, no les pasa a ustedes, por cierto, ustedes creo que son el grupo más utópico que me he topado en la vida. No es la primera vez, pero es la primera vez que sale tan bien de entrada el ejercicio. Nuestra época está marcada, hay dos términos, utopía, que es un buen lugar, y una distopía, que es otra cosa, que es una sociedad sin alternativas. Si la utopía es imaginarse sociedades que tienen alternativas realmente diferentes a lo que actualmente tenemos, las distopías serían sociedades sin alternativas, es decir, sociedades donde, que tampoco existen, digamos, sí, tampoco existen, pero que lo que se hace es que se toma un aspecto indeseable de la sociedad, realmente indeseable de la sociedad, y se imagina qué pasaría
si ese aspecto indeseable de la sociedad se lleva adelante hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, ustedes aquí, bueno, no sé qué tan fans son ustedes del cine y de la televisión, de las series y de los cómics. El profe es muy fan con motivos estrictamente pedagógicos para explicarle este tipo de cosas a los estudiantes. Pero, por ejemplo, sociedades, las distopías son como sociedades como The Walking Dead, ¿verdad? Que no sé si ven la serie, a mí soy muy fan de la serie. Como The Book of Eli, el libro de Eli, la película de Denzel Washington, Blade Runner, las distintas películas de Blade Runner, Children of Man, Los Hijos del Hombre. ¿Qué otra cosa puede ser que hayan visto ustedes? Los Juegos del Hambre, la saga esta, esos son, también es una distopía. ¿Qué otra cosa pueden? Black Mirror, que también es otra serie. Es una distopía. Se me queda alguna. Bueno, hay muchas, hay un montón. Pero digamos, las distopías más famosas, hay tres que son particularmente famosas. Una que se llama 1984 de George Orwell, que está el libro y está la película. Pueden verlas, es espectacular. Si alguna vez se lo pueden leer, es un gran libro. Hay otro libro que se llama Brave New World, Un Mundo Feliz, de Adolf Huxley. También todo eso está en la biblioteca. Son como las dos más famosas. Por cierto, me acabo de pensar que no tengo El Mundo Feliz de Adolf Huxley en mi versión, creo que la regalé. Digamos, 1984 es una distopía, porque Orwell lo que hace, Orwell es un hombre que vive en el periodo en el que estaba en ascenso la Rusia de Stalin y la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Entonces él toma un aspecto que nos parece particularmente odioso de la vida contemporánea, que es el control del Estado sobre nuestras vidas, ¿verdad? Digamos, la supervisión del Estado sobre nuestras vidas en forma en realidad, lo que nos parece odioso es la policía, es decir, la supervisión de la policía sobre nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que nos parece odioso. Y entonces imagina cómo sería un Estado policía y un Estado que tiene la capacidad de vigilar todos los aspectos de la vida de las personas, ¿verdad? O sea, ¿cómo sería un Estado donde el Estado tiene la capacidad de vigilar y controlar todos los aspectos de la vida de las personas? Todos. Y eso es una distopía, se llama 1984 y tiene ahí una policía del pensamiento, una policía que es capaz de policing, de hacer actividad policial sobre la mente de las personas, supervisar que la gente tenga solo las ideas correctas, digamos, solo los pensamientos correctos. Y, y además es una sociedad donde todo el mundo se espía mutuamente, donde todo el mundo se controla mutuamente. Entonces, distópico, por eso, porque es una sociedad sin alternativa, ¿verdad? Es decir, es un mundo donde la gente ya no puede tener alternativas, ¿verdad? Porque es una sociedad de control total, ¿verdad? Y lo que él hace es, con la imaginación, diseñar una novela, un producto estético, pensando qué pasaría si el control de la policía sobre nuestras vidas, y el control del Estado sobre nuestras vidas, se lleva hasta las últimas circunstancias, ¿verdad? Entonces aparece en 1984. Es una distopía, es una sociedad sin alternativa. Un Mundo Feliz de Adolf Huxley es una distopía también, pero el aspecto como que a él le parece indeseable de la vida contemporánea es
es un poco más difícil de explicar. Tiene que ver con la drogodependencia, con la farmacopea, que es decir, con la generalización del uso de drogas, pero en sentido de drogas asociadas a la salud mental, ¿verdad? Sobre todo. Es como eso lo que le molesta. A ver cómo se lo explico mejor. Él lo que imagina es una sociedad donde hay una droga que se llama soma, que es una droga que lo mantiene feliz a uno todo el tiempo. Eso es de lo que trata la novela, ¿verdad? Entonces es una crítica al inicio del uso de antidepresivos y de todo este tipo de cosas que empezaban en ese momento. Pero también es una crítica a un aspecto indeseable de la sociedad contemporánea, que es la obligación y el mandato a ser feliz, ¿verdad? Eso es, digamos, la sociedad como lo que aparece en la publicidad, que en el periodo en que Orwell, que Huxley escribe lo que escribe, está empezando como estas imágenes. Bueno, ustedes tal vez lo pueden entender como esta crítica que hay ahora en relación con las redes sociales, esa cosa de que nadie pone en las redes sociales la vida que realmente tiene, solo ponen las cosas bonitas de las redes sociales. Es decir, solo se ponen los viajes y las salidas y esto, ¿verdad? Y eso es como la vida en las redes sociales. Pero esa no es la vida real de las personas, ¿verdad? Y se supone que hay como un mandato de que uno tiene que ser como la publicidad, ¿verdad? Que la gente tiene que ser feliz, contenta, tener esposo, hija, perro, casa, carro, vacaciones en el Hotel La Herradura, ¿verdad? Siempre estar contento, siempre ver como el lado positivo de las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que en general la gente cae mal, ¿verdad? Es decir, la gente que los ticos tienen una forma muy vacilona de decir, es que él es muy criticón, ¿verdad? Que eso es como estar cae mal, ¿no? Como decir, no, es que, bien, está bien, vamos al cine, vamos a ver Avatar, pero a mí me parece que Avatar, ¿qué te pareció Avatar? No, no me gustó, es una apología del colonialismo, ¿verdad? Entonces, uy, ya, bueno, este mae otra vez no se puede ni ver una película con él porque a todo le parece que está mal, ¿verdad? O sea, uno va a ver, eh, no sé, Doctor Strange, la nueva Doctor Strange, y dice, ¿y qué te pareció? Di mal porque ponen a Wanda como la mala y Wanda tiene razón. Y ella tiene derecho a luchar por sus hijos porque la va a hacer la mala por eso, ¿verdad? Entonces ya arruinó la película, ¿verdad? O sea, ese tipo de personas no son bien recibidas, bien vistas, porque uno tiene que estar feliz y contento y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces Huxley trabaja sobre eso, es decir, ¿qué pasaría si ese mandato, si esa obligación de ser feliz, ¿verdad? No la felicidad, que él no tiene nada en contra de la felicidad, sino la obligación de ser feliz, el mandato social de ser feliz, la obligación social de ser feliz, así sea con drogas. ¿Qué pasa si eso se lleva hasta las últimas circunstancias, ¿verdad? Entonces, así diseña A Brave New World, Un Mundo Feliz, ¿verdad? La novela de él. Entonces, lo que es interesante del mundo contemporáneo, que ustedes por suerte parece que no lo tienen, así que felicitaciones del profe, es que nosotros tenemos un montón de imágenes y de producciones que piensan cómo el mundo podría ir hacia peor, ¿verdad? Por ejemplo, The Walking Dead es, ¿qué pasa si en el mundo las plagas no logran ser controladas, ¿verdad? Que ustedes dijeron, bueno, un mundo donde seamos saludables, dijo alguno de ustedes, ¿verdad? Entonces eso es utópico. ¿Qué podríamos hacer nosotros para tener un mundo sin enfermedades, sin plagas, ¿verdad? Donde seamos saludables. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para eso, ¿verdad? The Walking Dead trabaja como en el sentido contrario, es ¿qué pasa si no hacemos nada para evitar las plagas y las plagas finalmente vencen,
¿verdad? Entonces aparece The Walking Dead, ¿verdad? O, ¿cómo se llama esta otra? Mad Max, ¿verdad? ¿Qué hacemos si no hacemos nada para dejar de depender de los combustibles fósiles, ¿verdad? De la gasolina y del petróleo? ¿Qué pasa si no hiciéramos nada, ¿verdad? Entonces, llevada hasta las últimas circunstancias, sería como Mad Max, ¿verdad? Una sociedad que se destruye a sí misma y que hay un combate de todos contra todos por el control del gas y del agua y de los recursos esenciales. De hecho, el autor de Mad Max, el director de Mad Max, pensó esa película la primera vez que hubo una crisis de abastecimiento de petróleo en la historia de la humanidad, que es en 1973, la primera gran subida de precios del petróleo, en 73. Él pensó esa película ahí. Y justamente es esto, ¿verdad? La idea de que nuestra imaginación, por el momento político actual que vivimos, y le es muchísimo más fácil pensar cómo se va a destruir el mundo, porque tenemos muchas imágenes de cómo se va a destruir el mundo. Como dijo Fabio, ¿verdad? Yo quiero un mundo que no se destruya a sí mismo, muy bien ahí, muy bien pensado. Tenemos miles de imágenes de cómo se va a destruir el mundo, pero nos cuesta mucho. A ustedes les costó menos, cosa que me parece muy notable. Pero, por ejemplo, a sus compañeros que tienen exactamente la misma edad de ustedes, de San Ramón, les costó mucho. Y en general, a la gente, a los seres humanos, nos cuesta mucho imaginarnos cómo sería una sociedad radicalmente distinta, una sociedad alternativa. ¿Cómo sería esa sociedad? ¿Verdad? ¿Cómo sería una sociedad sin pestes, sin pobreza, sin enfermedades, sin violencia, ¿verdad? Sin explotación del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo sería esa sociedad alternativa? Muy probablemente muchos de ustedes, que esto siempre es el debate, cuando uno discute el tema de las utopías, es muy normal, la palabra utopía o utópico puede ser usado de manera despectiva. ¿No? De hecho, normalmente es usado de manera despectiva. Porque utópico quiere decir como utopía significa lugar que no existe. Utopía significa, se usa como insulto, digamos, como ataque, para decir irrealizable, pero también fantasioso, que no es lo mismo que imaginativo o que imaginación. Digamos, yo por lo menos creo que uno tiene que distinguir con claridad imaginación de fantasía, ¿verdad? La fantasía es otra cosa. La fantasía tiene que ver con, también es importante la fantasía, pero claramente la fantasía no tiene ningún interés de realizarse, ¿verdad? Es decir, es un juego puramente estético y puramente gozoso, puramente de deseo, de dejar la imaginación volar, ¿verdad? Y ya sin riendas, la fantasía dejada así lleva hacia la locura, ¿verdad? Entonces puede ser puede terminar en una enfermedad, digamos. La gente que es fantasiosa, sin cuerda, sin restricción, eventualmente eso puede llevar a la locura, ¿verdad? Y lo fantasioso es algo que no tiene ningún deseo de volverse real y se hace por el puro gusto de hacerlo, digamos, por el puro deseo de hacerlo, ¿verdad? Los niños en general son muy fantasiosos. Los escritores de literatura también son muy fantasiosos, es decir, eh, Harry Potter o El Señor de los Anillos, eso es fantasía, ¿verdad? Es decir, nadie está implicado en vivir en Narnia, ¿verdad? O en vivir en la Tierra Media. Nadie va a hacer un esfuerzo por eso, ¿verdad? Eso solo le gusta a uno y uno lo ve y lo disfruta. ¿Ya? Eso es todo, eso es fantasía, ¿verdad? O se disfraza de eso durante Halloween, porque algunos se haya, ¿verdad? Es eso. La imaginación es otra cosa, pero la imaginación está más conectado con la esperanza. La imaginación es una posibilidad, una posibilidad. Es decir, aunque no exista eso ahora,
están los elementos en la realidad para que suceda. Lo que falta es imaginación para combinar esos elementos y voluntad para querer hacerlos, ¿verdad? Entonces, nuestro mundo, algunos autores con los que yo estoy de acuerdo, dicen que nuestro mundo es un mundo donde ha muerto la imaginación, o un mundo que es hostil a la imaginación, o un mundo que ataca a la imaginación, ¿verdad? Algunos hablan de la muerte de la imaginación. Yo creo que hay algo de sentido en eso, no creo que haya muerto la imaginación, pero sí creo que es un mundo muy hostil a la imaginación, muy hostil a las posibilidades, porque es un mundo que busca que no haya alternativas, busca que no haya alternativas, no es que no existen alternativas, sino que la forma en la que está organizado el mundo contemporáneo busca hacernos presentar o quiere presentarnos que no hay alternativas posibles. Entonces, por eso utópico puede ser usado como insulto, a veces se usa como insulto en el sentido de, ay, eso no va a pasar, eso es muy utópico, o no es utópico, eso no va a ocurrir nunca, ¿verdad? Cuando se usa de esa forma, eso no va a ocurrir nunca, quiere decir que no vale la pena hacer eso, ¿verdad? No vale la pena pensar en eso ni siquiera, ¿verdad? Porque eso no va a ocurrir. Y que quien hace eso está perdiendo su tiempo y está perdiendo el tiempo de los demás, ¿verdad? Tiene ese sentido, ¿verdad? Pero justamente todas las cosas que nosotros hoy tenemos fueron primero utopías, fueron primero inventos de la imaginación. Todas las cosas que tenemos en nuestra vida fueron primero imaginadas. Todas las cosas que los seres humanos, todas las cosas importantes que tienen los seres humanos, pero en general todas las cosas que los seres humanos tienen que imaginárselas primero para que sean una posibilidad y luego sean una realidad. Y si usted no tiene imaginación, no puede entrever las posibilidades y luego actualizar las posibilidades. Sin imaginación uno no es que no pueda construir una sociedad alternativa, sin imaginación uno no puede resolver un ejercicio de matemática, ¿verdad? Porque para solucionar un logaritmo o para solucionar una ecuación, usted tiene que imaginarse la solución. Si usted no tiene imaginación matemática, no lo resuelve y no lo puede hacer. Entonces, si usted, no sé, algunos de ustedes serán buenos en mate, otros serán más malos en mate, ¿verdad? Eso está repartido, pero normalmente la gente que es mala en mate es porque no se imagina cómo es que se resuelve el problema, no le da la imaginación para resolver el problema, por eso no lo puede hacer, ¿verdad? Cuando uno puede resolver un examen es porque se imagina cuáles son las soluciones. Igual en la ciencia, pero igual en la sociedad, igual en la política, ¿verdad? Si uno no se imagina las soluciones, si no hace ese ejercicio de imaginar, no entrever las posibilidades. Y la imaginación lo que hace es que enlaza elementos que no es evidente que estén juntos, ¿verdad? Que eso es lo que uno hace cuando resuelve un examen matemático, un ejercicio matemático. Elementos que no es evidente que están juntos, uno dice, claro, esto se junta de esta forma y así lo logra resolver. Pero lo mismo pasa en la política, en la sociedad. Cuando uno ve elementos dispersos que no parecen una alternativa, si usted los junta, los une, dice, claro, si usted une estos aspectos, esto puede ser una alternativa, esto es una posibilidad de alternativa, solo hay que imaginarlo, ¿verdad? Y si uno estudia la historia de la humanidad, todas las cosas que nosotros tenemos hoy son utópicas. Por ejemplo, poder hablarse a distancia, como lo estamos haciendo nosotros hoy, eso fue una utopía en algún tiempo. ¿Por qué? Porque los seres humanos solo teníamos relaciones cara a cara, no teníamos otra cosa. Ustedes piensen, con mi hija hacíamos muchos ejercicios. Para nosotros es obvio que, bueno, hoy es la clase de Zoom del profe, ya me conecto, se acabó. Pero piensen qué podía haber sido hace 100 años explicarle a alguien qué era un teléfono. Que ahora todos nosotros tenemos teléfonos inteligentes, muchos de ustedes deben estar tomando esta clase por teléfono. ¿Qué es un teléfono? ¿Verdad? Un teléfono es una cosa,
un artefacto que hace que la voz de una persona que no está al frente tuyo, de hecho que puede estar a miles de kilómetros de distancia, se traslade de punta a punta a través de un hilo. Es rarísimo. Si uno le explican qué es lo que se supone que es un teléfono, es una voz que entra en un hilo y sale al otro lado del mar, en simultáneo. Suena como utópico eso, ¿verdad? A propósito de lo que nos dijo Alison, que es, si mi familia está separada, por ejemplo, por la guerra a miles de kilómetros de distancia, yo puede ser que nunca los vuelva a ver. Eso es lo que le pasaba a mucha gente. La guerra los separaba y no los volvían a ver nunca, ¿verdad? O la idea que está en la Biblia de el hijo pródigo, ¿no? El hijo que se va de la casa, ¿verdad? Esa historia solo tiene sentido en la época histórica de la Biblia. Para nosotros no tiene sentido porque nosotros dirían, pero ¿por qué no lo llaman? Y ya. O sea, ¿cuál es el rey? ¿Verdad? Puede ser que no les conteste, pero lo podrían llamar. Y para saber en qué anda José, ¿verdad? O sea, irse de la casa no implica para ustedes separarse de sus padres, porque les pueden llamar, pueden hablar, ¿verdad? Pero eso no era posible para José en la Biblia. Entonces, cosas como el sistema de salud, como que el agua llegue directamente a tu casa sin tener que ir a un río para recogerla, que usted pueda hablar a un aparato con otra persona que está al otro lado del mar, que usted no tenga que pasar frío en el invierno, sino que la casa en sí misma se ponga caliente para no tener que pasar frío, ¿verdad? Todo eso alguna vez fue una utopía. Todo esas cosas, ¿verdad? Y solo porque alguien se imaginó, bueno, y la más famosa de todas, y eso, que es un poema bellísimo, hay un poema que se llama El sastre de Ulm, de Bertolt Brecht, que es, no me lo sé de memoria, por ahí que lo que es un sastre que quiere volar, ¿verdad? Y lo que hace es que se sube a la catedral y se fabrica unas alas, se intenta volar y se cae, se mata, bajando, ¿verdad? Y el cura del lugar dice, el sastre de Ulm, ¿verdad? Qué tontería, los seres humanos no vuelan, los seres humanos no pueden volar, nunca van a volar, ¿verdad? Entonces, por andar pensando que los seres humanos vuelan y pueden volar, se mató, ¿verdad? Y que lo sepa todo el pueblo, ¿verdad? Como el ser humano no es un ave, el ser humano nunca va a volar. Y ya. Y es un poema muy lindo porque los seres humanos podemos volar alrededor del mundo, ¿verdad? Y el sastre de Ulm se mató y todo el mundo le pareció que era una locura lo que estaba haciendo. Y todo el mundo se burló de lo que hizo, y sin embargo hoy que leemos el poema sabemos que los seres humanos pueden volar y no son pájaros. Nada más que en ese momento no era una posibilidad, pero había que imaginar cómo es que los seres humanos podríamos tener alas, cómo es eso posible, ¿verdad? Y qué pasaría en un mundo donde pudiéramos, ¿no?, recorrer el mundo en un solo día, ¿verdad? Hoy tenemos miles de artefactos que vuelan a todas partes del mundo. Claramente hay una distancia entre este mundo, ¿verdad? Y la realidad, ¿verdad? Es decir, nunca es directamente la utopía que soñamos, sino una variante bastante más precaria de esa utopía, pero lo importante es que la realidad en algún momento fue una imaginación, ¿verdad? Alguien se le tuvo que ocurrir, alguien tuvo que imaginar que existía una sociedad sin reyes, ¿verdad? Y muchas personas lo imaginaron, que tendría que haber alguna forma de que los seres humanos no tuviéramos reyes y emperadores, ¿verdad? Y que esa forma tiene que existir, ¿verdad? Y la imaginaron y fracasaron un montón de veces y le dieron miles de vueltas hasta que eventualmente hoy a nosotros nos parece raro que haya sociedades que tengan reyes, ¿verdad? O digamos, inclusive los políticos más autoritarios y más conservadores que tenemos, ninguno quiere ser rey, ¿verdad? Alguno podría decir, bueno, yo estoy a favor de la reelección perpetua, pero no dicen que quieren ser un rey,
nadie se le ocurre decir eso, ¿verdad? Porque ya no está dentro de las posibilidades, ¿verdad? Entonces, justamente el tema de las alternativas tiene que ver con eso. Si ustedes se fijan en la lectura empieza con dos ideas eh, que son muy importantes para pensar el problema de las alternativas. Voy a leer dos ideas. La primera inicia con un poema bellísimo de John Donne, que es uno de los grandes poetas ingleses, ¿verdad? John Donne dice, ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Ese poema, es un poema bellísimo, lo que señala es que los seres humanos somos seres comunitarios antes de ser inclusive seres humanos, ¿verdad? Es decir, los seres humanos no podemos vivir una existencia aislada, ¿verdad? Los seres humanos nos necesitamos unos a otros, somos un tejido permanente, ¿verdad? Si el mar se llevara una porción de tierra, dice Don, toda Europa estaría disminuida. Y luego dice esta cosa más bella aún, que es, ¿por quién doblan las campanas? Doblan por ti, que las campanas doblan cuando muere alguien. Pues, la iglesia suena en las campanas. Entonces uno no pregunta por quién doblan las campanas, es decir, quién ha muerto, ¿verdad? Sino que cuando las campanas doblan, están doblando por mí. Es decir, cada persona que muere, es un pedazo de la humanidad que se va con ella y por lo tanto un pedazo mío que se va con ella. Un pedazo de mí mismo queda disminuido cada vez que una persona muere. Es una idea muy linda, muy poderosa, ¿verdad? Es decir, cada pérdida que tiene la humanidad es una pérdida que tengo yo, ¿verdad? Cada disminución que tiene la humanidad es una disminución que tengo yo mismo. Con cada muerte hay un pedazo de mí que desaparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos un tejido comunitario muy intenso. Yo creo que en otras clases les había hablado de esta novela, que por lo demás es una novela muy linda, Robinson Crusoe, eh, que hay una peli que probablemente ustedes conozcan más que la novela, que es, ¿cómo se llama? Náufrago, de, de, se me olvidó el nombre, de Tom Hanks. Y hay otra novela, Soy Leyenda, de Richard Matheson, que narran de lo mismo. O sea, son novelas que tratan de qué pasa si yo me quedo solo en el mundo. Entonces son novelas que tratan de eso. ¿Qué pasa si hay un único individuo en una isla? ¿Verdad? O qué pasa si yo soy la última persona en la humanidad, que es de lo que trata Soy Leyenda de Matheson, que me acabo de acordar que tampoco tengo ese libro, pero también me regalé. Digamos, pero eso es una idea muy rara, digamos, habíamos hablado que el individualismo como tal es una idea muy rara, sobre todo porque los seres humanos, bueno, no somos seres individuales, solo en las sociedades actuales, digamos, bajo el capitalismo, es que el individuo se vuelve como el centro de la sociedad. Pero todas las sociedades previas al capitalismo no es que no creyeran que hubiera individuos, pero los individuos siempre estaban subordinados y tenían sentido porque eran parte de organizaciones de la sociedad más grandes, ¿verdad? Es decir, para los griegos el individuo era importante, pero era importante cuando estaba en la polis griega. Para el mundo medieval, digamos, el alma individual era importante, pero era importante siempre que estuviera en el marco de una iglesia. Iglesia en griego significa reunión.
eclesiastés, eclesia, reunión. Es decir, si usted está reunido, es importante, ¿verdad? Solo en nuestro mundo, digamos, a uno se le puede ocurrir qué pasaría si yo estoy solo, ¿verdad? Esta frase así de primero mis dientes y después mis parientes, ¿verdad? Eso solo tiene sentido como en el mundo contemporáneo. Y es muy raro porque los seres humanos somos seres sociales antes de ser seres humanos, ¿verdad? Fran de Waal, que es un primatólogo y un filósofo muy, muy importante, muy connotado, señala que, bueno, algunos antropólogos dicen, y eso es una cosa muy interesante, que el primer vestigio de la civilización empieza cuando uno encuentra partes de, ¿verdad? Como los antropólogos que encuentran, ¿verdad? Los huesos de los seres humanos que existieron antes que nosotros, y cuando encuentran uno de un brazo entablillado, ¿verdad? De un brazo o una pierna entablillada, algunos antropólogos dicen ahí empieza la civilización como tal. En el momento en que los seres humanos, por el hecho de que alguien se quebrara un pie o se quebrara una mano, no lo dejaban atrás, sino que intentaban curarlo y cuidarlo para que sobreviviera, ¿verdad? Y que no fuera dejado atrás. Y que ahí empieza la civilización. Digamos. La civilización empieza con una enfermera, dirían. Las enfermeras y las que tienen familia de enfermeras son muy linda gente, las enfermeras. Entonces, digamos, el primer signo de humanidad fue la primera vez que se fue una enfermera, que cuidó a alguien y le intentó reparar el brazo o no, la pierna. Eso es verdad. Pero Fran de Waal dice que por ahí puede ser más aún porque los primates superiores, que los seres humanos somos primates superiores, no somos, o sea, no somos otra cosa que no sean primates, somos primates superiores, pero los primates superiores, igual que nosotros, los gorilas, los chimpancés, los bonobos, los mandriles, son seres gregarios, o sea, son animales que viven en manadas, no pueden vivir fuera de las manadas. Entonces, nosotros vivíamos en manadas antes de ser seres humanos. Ya los primates superiores viven en manadas. Siempre necesitamos de la manada. Y además las manadas no pueden, digamos, los primates superiores que no somos nosotros, no tienen la capacidad de entablillar a otra persona, a otro primate, pero sí tienen la capacidad de regularse a sí mismos para no dejar atrás a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando una manada, alguno de los primates es bebé, una criatura chiquita, o es muy mayor, o se lastimó, se dobló una pierna, se quebró una pierna, la manada en sí misma empieza a caminar más lento para no dejarlos atrás, y además siempre en el centro de la manada se organiza de tal forma que en el centro siempre estén los más vulnerables, los bebés, ¿no? Los ancianos, los dañados, ¿verdad? Ellos van en el centro y los que son más jóvenes, más fuertes, están en los extremos de la manada para protegerlos y para regular el paso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese tipo de actitudes antes de ser seres humanos, los primates ya los tienen, ¿verdad? Por eso es que el individualismo extremo, esta idea, ¿no? Primero mis dientes y después mis parientes, es una idea muy antinatural, muy reciente dentro de la historia de la humanidad y es muy, muy contraria a nuestra naturaleza primata. Y un poco cada uno de nosotros reproduce en sí mismo, en su propia historia, la historia de la humanidad. Así como a la humanidad le costó mucho entender, volverse individualista, digamos, fueron muchas sociedades las que tuvieron que pasar para que se considerara que el individuo es como el centro de la vida social. También cada uno de nosotros, para producir nuestra idea de la individualidad, tuvimos que pasar por mucho, ¿verdad? Porque nosotros somos criaturas dependientes, extremadamente dependientes. Entonces,
A diferencia de las jirafas o de las cabras, cuyas crías en el momento mismo de parir se levantan, empiezan a caminar y ya, y no ocupan más ayuda. Las crías primates y las crías de los primates, que les decimos seres humanos, son súper dependientes, extremadamente dependientes. O sea, de hecho vienen incompletos al mundo, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen hijos e hijas, o tienen hermanos chiquitos, o tienen primos chiquitos, pueden verlo. Eso, las criaturas humanas no pueden caminar hasta, no sé, hasta los 12 meses, 13 meses, por ahí. Y no caminan bien tampoco, no es que puedan caminar mucho, ¿verdad? Pueden empezar a caminar bien a los 2, 3 años, ¿verdad? Como cantidades más considerables. Dependen absolutamente de la alimentación de la mamá hasta como los 2, 3 años también. Eh, la cabeza todavía no viene completa, ¿verdad? Es decir, tienen partes de la cabeza que son blandas, que hay que proteger, porque si no, no están duras todavía. Los pulmones no están completos tampoco, por eso se tienen que enfermar varias veces antes de volverse adultos. Es decir, las criaturas humanas no terminan de estar completas como hasta los 5 o 6 años, que ya ahí tienen un poquito más de autonomía, ¿verdad? Pero, y por eso dependen en todo, de los papás, en absolutamente de todo. De hecho, los bebés en un primer momento de su vida ni siquiera se pueden distinguir de los papás. Los bebés cuando están muy chiquitos lo que creen es que como, o sea, no entienden que existe el yo, ellos mismos, sino que creen que él, la teta, la mamá, el mundo, todo eso es una sola cosa, ¿verdad? Luego luego entienden que existen él y la mamá, pero él es como una proyección de la mamá. Por eso los niños muy pequeños son como proyecciones de los papás, ¿verdad? Es como hasta que tienen como 6, 7, 8 años por ahí, que empiezan a tener su propia individualidad, ¿verdad? Y entonces ya pueden distinguir entre lo que les dice el papá y lo que ellos creen, y en algún momento de los 10, 12 años por ahí, ya los papás no son lo más importante en su vida, sino que son sus pares los que son más importantes en su vida, que también parece que es una cosa evolutiva, que es para tener más información y poder sobrevivir. Entonces, los papás normalmente no saben eso y entonces nada más empiezan a decir, no, es que voy la malcriado, wow, si yo te parí, pero no, es una cosa evolutiva. Es decir, al principio los papás son todo para uno, porque uno depende totalmente de ellos, y por eso solo escucha la voz de los papás, y hay otro momento en que uno ya no es dependiente, ya se vuelve un individuo, entonces para sobrevivir ya no necesita solo la voz de los papás, sino que necesita otras voces que no sean las de los papás, y tendencialmente uno ya no escucha la voz de los papás, sino que escucha la voz de sus pares, ¿verdad? Y eso es la adolescencia. Entonces, siempre hemos sido seres comunitarios, siempre hemos sido seres que necesitamos a los demás, ¿verdad? John Donne dice, las campanas doblan por ti. Es decir, cada aspecto de la humanidad que la humanidad pierde me disminuye a mí, ¿verdad? Cada muerte de la humanidad es un poco una muerte de mí mismo, ¿verdad? Porque todos perdemos como humanidad frente a eso. El otro cuento es un cuento que también tiene que ver con esto, que es un cuento del subcomandante Marcos, del líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está en Estación Claridad, que dice lo siguiente: aquel día hubo un gran incendio en la selva, todos los animales huían despavoridos. En mitad de la confusión, un pequeño colibrí empezó a volar en dirección contraria a todos los demás. Los leones, las jirafas, los elefantes, todos miraban al colibrí asombrados, pensando, ¿qué demonios está haciendo yendo al fuego? Hasta que uno de los animales por fin le preguntó, ¿dónde vas? ¿Estás loco? Tenemos que huir del fuego. El colibrí le confesó, en medio de la selva hay un lago. Recojo un poco de agua con mi pico y ayudo a apagar el incendio. Asombrado, el otro animal solo pudo decir, ¿estás loco? No va a servir para nada. Tú solo no podrás apagarlo. Y el colibrí, seguro de sí mismo, respondió, es posible, pero yo cumplo mi parte. Y esa es la fábula del colibrí, que tiene como el mismo sentido, ¿verdad? Que es
el sentido de responsabilidad. En medio de un bosque incendiado uno puede hacer cosas y uno cumple la responsabilidad de hacerlos. Y aunque uno no vea cuando el incendio se apague, uno cumplió con la parte que le tocaba. Todos nos toca una parte de hacer para proteger el bosque que se arde, ¿verdad? Que es una metáfora de la naturaleza, de la sociedad, obviamente. Entonces, el texto sobre propuestas alternativas parte de estos criterios que hemos discutido. Uno, el carácter comunitario de los seres humanos. Los seres humanos somos comunitarios. Tenemos que pensar en alternativas fuertes, no en variantes de lo mismo, ¿verdad? Que es una crítica sobre todo al mercado, porque el mercado lo que le dice a uno es, usted puede elegir entre picarones, picaritas y taquis, ¿verdad? Y uno dice, bueno, y no puedo elegir entre algo que no me mata, ¿verdad? Entonces, no, para eso no hay alternativa, ¿verdad? Usted puede elegir examen hoy, examen mañana o examen dentro de 3 días. Y ustedes dicen, pero ¿y no puedo hacer algo? No puede ser que exista un tipo de educación donde no me tengan que hacer examen, ¿verdad? Eso es una alternativa, ¿verdad? Usted puede elegir de novio el patán 1, el patán 2 o el patán 3, ¿verdad? Y las compañeras dicen, pero no puede ser que no, yo tenga que elegir a algún mae que no sea un patán. O sea, no hay uno con el que uno pueda tener una relación de pareja respetable. Eso es una alternativa. No tener que elegir entre el galán de novela 1, el galán de novela 2 y el galán de novela 3, que todos son unos patanes. Entonces, no hay alternativa, ¿verdad? O sea, si es elegir entre Fernando Colunga y Eduardo Capetillo, es lo mismo, es el mismo matón, ¿verdad? Fernando Colunga y Eduardo Capetillo son dos galanes de novela de los años 80, seguro no saben quiénes son. Pero entonces eso es justamente porque nuestro mundo es la producción de comunidad, ¿verdad? Y pese a que el mundo está lleno de robinsonadas, es decir, de ideas de que uno puede salvarse solo, que uno puede ser una isla uno mismo, de que primero mis dientes y después mis parientes, justamente todas las evidencias muestran que los seres humanos nos necesitamos unos a otros y que necesitamos al menos 3 grandes efectos, 3 grandes pensamientos, imaginar 3 grandes alternativas posibles. Uno, tener alteridad, es decir, la capacidad de pensar en el otro, de ponerse en los pies del otro. Una de las razones por las que el profesor le parece tan interesante y tan llamativo Halloween, porque es que me parece tan interesante, digamos, el Halloween y el género de terror y la literatura de terror, es la pregunta por qué es un monstruo. ¿Qué se supone que es un monstruo? ¿Por qué un monstruo es un monstruo? ¿Qué es lo que hace que un monstruo sea un monstruo? Y si ustedes se fijan en las historias de monstruos y eso, como en las brujas, o en la medusa, o en la ciguanaba, que es una leyenda salvadoreña, los monstruos son los humildes y los pobres que han sido los humillados, que han sido transformados en monstruos, pero que no lo son, ¿verdad? En forma muy graciosa, más graciosa, de eso trata Shrek, ¿verdad? Es un ogro que la gente lo trata como ogro, pero no tendría por qué tratarlo como ogro, ¿verdad? Es la misma idea. Pero eso, ¿verdad? Es la alteridad, es decir, es ¿por qué considero que esa persona es un ogro? ¿Por qué considero que esa persona es un monstruo? ¿Qué tengo? ¿Cómo hago para ponerme en los pies de esa otra persona? ¿Verdad? ¿Cómo hago para ponerme en los pies del prójimo? ¿Verdad? ¿Cómo hago para amar al prójimo como uno se ama a sí mismo? La idea. La teoría de género, es decir, la capacidad de las mujeres de desligarse de las obligaciones que las atan a la naturaleza o que señalan que existe alguna especie como de naturaleza femenina que las obliga a ser femeninas y por lo tanto
la necesidad de distinguir entre las características biológicas de la especie y las características culturales y políticas que nos damos como sociedad. Eso ha sido muy importante porque el siglo, digamos, desde mediados del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, el mundo ha cambiado, pero por ejemplo para los hombres no ha cambiado demasiado, porque los varones siempre fueron presidentes, siempre fueron soldados, siempre fueron profesores universitarios, siempre fueron propietarios de casas, siempre votaron, ¿verdad? En cambio, para las mujeres, los últimos 70 años ha sido el siglo de las mujeres por eso, porque las mujeres votaron, entraron a las universidades, entraron al trabajo, se transformaron en propietarias, fueron presidentas, fueron jefas del ejército, digamos, cada vez vemos un cambio real en los espacios que usan las mujeres en el mundo contemporáneo. Y finalmente, el medio ambiente o la casa común, que es el bosque que se incendia y nuestras posibilidades de hacer algo con el bosque que se incendia. Y vamos a quedar por aquí en la clase de hoy de la lectura sobre propuestas alternativas al neoliberalismo, y solo para recordarles las lecturas que tienen que repasar para el examen, repasen todas las lecturas que van desde la página 3 hasta la 130. Declaración Universal de Derechos Humanos, Fundamentación Filosófica de los Derechos Humanos, Reconceptualización Antropológica del Neoliberalismo, Pedagogía de la Liberación, Filosofía Latinoamericana, Filosofía de la Liberación, Propuestas Alternativas al Neoliberalismo, y nos vemos en 8 días en el examen. Yo voy a conectarme, voy a estar aquí por si tienen dudas. No olviden que se entreguen mediación virtual, van a tener hasta la 1 de la tarde para entregar el examen. Y nos vemos, chaito, tengan buen día.